Pues bueno, vamos a comenzar. El mensaje que hoy vamos a ver es un mensaje corto, sin embargo, quiero que leamos algunos capítulos de la Escritura que nos van a hacer comprender, entender eh, hacia dónde nos lleva la palabra. Y lo más importante es que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a entender, a comprender lo que tiene para nosotros hoy. El Espíritu Santo de Dios nos lleve de la mano a ver la voluntad del Padre, que nos capacite para vivir su palabra en nuestras vidas. Es lo más importante. Le pidamos al Espíritu Santo que nos lleve a vivir y a caminar en los caminos del Padre, a cumplir la voluntad de Dios para nosotros, que nos capacite para hacer luz y para hacer sal en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestro trabajo para los que trabajamos. Y de esa manera ser sus discípulos y llevar gloria para el Padre. La gloria para Dios es cuando nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, o nosotros que estábamos lejos de Dios, de repente conocemos a Dios, caminamos y Él nos lleva a dar gloria a Dios. Porque la gente que nos conoció puede ver la diferencia de una vida sin fruto a una vida con el fruto de Dios. Y pueden glorificar a Dios porque saben que no es de nosotros. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos, saben que algo nos pasó. Nos dicen algunos los aleluyas, los hermanos, los de la religión, porque todo lo atribuimos a Dios. Y de esta manera podemos ser los discípulos del Señor Jesús. ¿Cómo? Cuando damos gloria a Dios con nuestra vida. Que Dios nos ayude porque no es fácil. No es fácil. Pero el Señor sabe el tiempo de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a leer hoy en el libro de Santiago. Los que tengan Biblia, bien, y los que no, no se preocupen, yo la voy a leer. Es Santiago 1, 19 al 27. Santiago 1, 19 al 27. Dice así: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra con la justicia de Dios, no es congruente con la justicia de Dios. La ira del hombre no camina en conjunto con la justicia de Dios. Cuando hablamos de hombre, hablamos de la carne. La ira en la carne no es congruente con la justicia de Dios, que es gracia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero seamos hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Y no solamente escuchemos, no solamente oidores. Porque esto es equivalente a engañarnos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, este es igual al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de esta obra, este será bienaventurado en lo que hace. La bienaventuranza tuya y la bienaventuranza mía, la bienaventuranza de aquel que es creyente, de aquel que escucha de Dios, está ¿en qué? En hacer esa palabra, en cumplir la voluntad de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y que nos guardemos sin mancha del mundo. Bueno, algo de lo que yo quiero rescatar de este pasaje de la Escritura es la parte que a todos nos gusta. La parte que a todos nos gusta, que es vernos en el espejo. ¿No les gusta verse en el espejo? A mí me gusta verme en el espejo. La parte donde pues tú te ves y ay, sí me veo bien. No, sí, a ver, más para acá. Sí, ya me veo bien. Así me gusta, sí, me veo guapo. Hay quien se verá así de alguna manera, ¿no? Como que, ay, no, sí se me ve bien este pantalón, ay, no, sí me gusta. A mí sí me gusta verme en el espejo. Porque, bueno, a veces me veo y chispas, ya me tengo que cortar este cabello. No, sí, ya, corte de cabello. Algo que tú quieres de tu persona, pues nos gusta arreglarlo, ¿no? Maquillarlo en el caso de las mujeres y verse guapas. Si no les gusta verse guapas, está bien, lo entiendo. Pero por naturaleza a uno le gusta verse y verse bien. Se arregla, se echa su manita de gato. Y pues bueno, algo aquí gracioso lo refiero de que es de gracia. La Escritura dice que a veces nosotros nos pasa como eso, con referencia a la vida espiritual. Dice aquí el consejo de Santiago que la palabra de Dios, que su voluntad, cuando nosotros solamente somos oidores y no hacedores, dice que nos engañamos, pero y hace una comparación. Dice, es como aquel hombre o mujer que viene al espejo, se ve, no sé si le gusta o no, pero después se va y se olvida cómo era. O sea, olvida la referencia del reflejo que tiene y se olvida. Dando a entender que ese es un hombre o una mujer que no está siendo hacedor del mensaje, de la palabra, de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Porque se me olvidó. Y lo hace natural, como nosotros a veces, pues te peinaste y de lo que menos recuerdas cuando andas, es como, ¿cómo andamos? Pero de repente pasas por un espejo y, mira, sí sigo peinado, o, no manches, ya me despeiné, o ya esto, ya el otro. Pero aquí la Escritura nos muestra esto como a manera de la importancia de no ser aquellos que son olvidadizos del reflejo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Si tuviéramos que nombrar este mensaje, sería el espejo de Dios. Espejito, espejito. Y en el espejo de Dios, que es la palabra de Dios, vemos dos cosas, vemos dos cosas en sí. Número uno, el amor y la gracia de Dios en cómo Él nos ha hecho
bellos delante del Padre. Pero también vemos, por otro lado, la naturaleza del hombre caído. Vemos lo que no es agradable, que nos apena. Pena saber que hemos estado en esta condición de pecado. Todos los pecados que refiere la Escritura: fornicación, adulterio, robo, mentira, asesinato, o sea, el fruto de la carne. De ahí venimos, de la carne, de una vida sin Dios. Y esta es la parte que no nos gusta, pero ahí está en ese espejo. Una realidad allí está. Pero también está, por otro lado, la gracia de Dios, cómo nos ha alcanzado, cómo nos ha redimido y cómo en las fuerzas del Señor Él nos ha hecho hermosos. Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Porque dice la Escritura que Él pone su Santo Espíritu sobre nosotros y nos redime. Y nos hace caminar diferente. Y aquí el mensaje para nosotros, hermanos, hoy es: no seamos olvidadizos de la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque cuando nosotros olvidamos el mensaje de Dios, somos como aquellos que salen peinaditos y terminan todos despeinados o despelucados o no sé cómo. Y muchas veces nosotros, en lo natural, buscamos vernos bien. Aquí va la parte del mensaje. Debemos buscar vernos bien en la parte espiritual delante de Dios. Esto es lo más importante para nosotros antes de lo natural, sea la parte espiritual. ¿Cómo me está viendo Dios? ¿Cómo me veo yo delante de Dios en mi vida? Porque recuerden que hay máscaras. Las máscaras que usaron los escribas, los fariseos en el tiempo de Jesús. Y ellos buscaban verse bien. Se ponían esa máscara. Por eso eran llamados como hipócritas. Yo no digo que tú seas un hipócrita, porque yo sé que el Señor ha hecho un trabajo de redención en tu vida, pero la palabra nos ayuda para hacer conciencia, nos redarguye para considerarla y esforzarnos en la gracia de Dios, para no ser hallados como esos hombres o mujeres olvidadizos, que solamente somos oidores, pero que no estamos siendo hacedores de esa palabra de vida. Y Dios quiere hacernos resplandecer en este mundo caído. Por eso es la importancia de venir a este espejo de Dios y ver nuestra realidad. Vemos la dualidad de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pero vemos la gracia poderosa del Señor que nos transforma. Y es así como debemos de salir a vivir esta vida con nuestros familiares, con nuestros vecinos, en el trabajo y en donde nos ponga el Señor. A ir arreglados en la parte espiritual, a ponernos a cuentas delante de Dios en el pecado que Él nos muestra en la Escritura. Ponernos a cuentas con el Señor y que Él nos limpie, que Él nos guíe, que Él nos capacite para salir bellos delante de la presencia del Señor. Y de esta manera dar ese fruto, ser esa luz, ser esa sal en la sociedad. Hay una parte también que habla acerca de la verdadera religión. Nosotros por naturaleza somos religiosos, esto es que buscamos ser agradables a Dios a través de métodos, de normas. Y la verdadera religión es esa que que nos transforma por dentro. O sea, lo que Dios hace en nuestras vidas transforma nuestras vidas en vivir la verdadera religión, que es pura y sin mácula, o sea, que no tiene fallo,
que es servicio. ¿A quién? A los necesitados. A ser parte del reino de Dios, siendo esos hombres ungidos con el Espíritu Santo, así como Jesús cuando abrió los pergaminos en la sinagoga, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me envió el Señor a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor. Es un servicio a este mundo que está caído, de llevar el evangelio de Dios, el mensaje del Padre a través de nuestras vidas. Y aquí vemos en Santiago cómo dice que la verdadera religión es esta: visitar a las mujeres que han perdido a sus maridos, a los huérfanos, a los que están en la cárcel, en sus tribulaciones, en sus momentos difíciles. Nosotros estar allí para ellos. Esa es la verdadera religión de aquellos que son hacedores de la palabra, de la voluntad de Dios. Vamos a ver, me voy a meter aquí. Recordemos esa parte, esta parte de ser hacedores de la palabra es algo similar a cuando Jesús habló acerca de la casa que está fundamentada en la roca. Este pasaje está en Mateo 7, 24 al 27, que dice, Mateo 7, 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Es lo mismo. Aquí Dios nos está llevando a que de verdad estemos atentos y que le estemos dando lugar al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir esa vida que agrada a Dios en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos y en donde Dios nos esté poniendo. La verdadera religión a donde Dios nos ha llamado es a vivir para Él. Un pasaje antes de terminar. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31 al 39. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, unos de otros. Y dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde el fundamento, desde la fundación del mundo, dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Este pasaje, cuando el Señor me mostraba, porque yo andaba buscando de parte de Dios para compartir con ustedes, cuando el Señor me mostraba todo este tema y me mostraba también yo lo pude ver no en la parte natural. Estos temas como el buen samaritano, el tema de la religión pura y sin mácula, de ayudar a las viudas, a los huérfanos en su tribulación,
Y aún este pasaje es un pasaje natural. Es un pasaje que habla en lo natural. Nosotros tenemos que atender, tenemos que ser esos dadores de ayuda al necesitado. Por eso, ser esos buenos samaritanos. Ve tú y haz lo mismo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo así al fariseo? Nosotros somos llamados a crear, a traer esa ayuda a la sociedad, al mundo, a los pobres, a los hermanos de la iglesia que están viviendo, pasando estas tribulaciones. Ese es nuestro llamado. Pero el Señor, cuando me estaba mostrando esto, yo lo pude entender en la parte espiritual, a donde Dios nos quiere llevar. En la natural, pero también en la parte espiritual. Porque en la parte espiritual, cuando habla el Señor de que venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste. El mensaje que hoy el Señor pone sobre nuestras vidas, hermanos, es que hay gente que en la parte espiritual está encarcelado, está hambriento, está desnutrido, está sediento del mensaje que tú y yo tenemos, está cautivo en problemas, en situaciones donde él no sabe cómo salir, pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la gracia de Dios tiene todo esto, de saciar al sediento, de alimentar al hambriento, de libertar de cárceles, de vestir al que está desnudo, de cubrirlo. Dios nos está llamando a vivir una vida espiritual, porque no hay manera en la que la parte espiritual llegue a estas personas que están lastimadas, que están lejos, que están encarceladas, si no es a través de nosotros. Y esto es a través de la vida, no una vida de religiosidad, sino una vida de religión pura que va y que lleva esta vida de Dios, que mostramos el amor de Dios en lo que Él nos ha dado, que llevamos la bendición de Dios por nuestra boca y por nuestros actos con ellos. En el libro de Santiago, ahora sí ya vamos a ir para terminar, Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Qué hermosa palabra. Tú y yo, que estamos aquí hoy, hay una parte en la escritura, que es Santiago, que dice que si nosotros sabemos de algún hermano que está apartado, que está alejado, y Dios nos da de su gracia para poderlo ayudar a que regrese, estaremos salvando su alma, seremos copartícipes de que esta alma sea restaurada, rescatada con Dios, copartícipes, porque somos instrumentos suyos, y estaremos cubriendo multitud de pecados. Y la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Esta obra es la obra del Señor. Nosotros nos estamos convirtiendo en sus agentes de amor, que traen una cobertura de pecados, de multitud de pecados, cuando vamos a aquel que está apartado, que se ha alejado, que está frío. Podemos ayudarlo a que se restaure en la comunión con Dios y en la vida de Dios. Dice la Escritura que estaremos rescatando un alma y estaremos cubriendo multitud de pecados. Esta obra de amor estará trayendo multitud de pecados cubiertas de la vida de esta persona.
de este hermano. El mensaje que hoy tenemos es este, de que retomemos el llamado que tenemos de ir por aquellos que están apartados, por aquellos que no conocen al Señor y poder compartirles del amor y de la gracia del Señor en nuestras vidas y para ellos. El Señor pondrá la gracia en nuestras vidas para que así sea. Y yo lo que les puedo decir es que debemos animarnos los unos a los otros con la palabra del Señor, pero debemos estar conscientes de esta necesidad y de esta verdad que allí está, de que debemos estar caminando de la mano de Dios, pidiendo la sabiduría de Dios, misma que nunca nos va a reprochar. Esa sabiduría que es primeramente pura, llena de frutos, que se siembra en paz para aquellos que hacen paz, como dice Santiago. Nademos en el río de Dios, sumerjámonos a la presencia del Señor y que Él nos ayude con su gracia a hacer luz, a hacer sal y a hacer bendición en este mundo caído, donde quiera que Dios nos haya puesto. En lo personal, yo pues les comparto que el Señor me bendijo ya con la oportunidad de regresar a trabajar. Estoy trabajando nuevamente en la hotelería y pues bueno, yo puedo ver la necesidad y le estoy pidiendo al Señor la sabiduría para poder llevar ese mensaje con ellos, con las gentes con las que yo trabajo. Y definitivamente es la vida de Dios que tenemos nosotros, la que yo vivo hoy, la que me va a ayudar a hablarles de la gracia y del amor de Dios, que ellos puedan poner la fe en Jesús, en el tiempo del Señor. Pero el Señor nos va a sorprender cuando nos demos cuenta de gente con la que estemos platicando, de que Él en algún momento caminó en la fe que nosotros caminamos hoy, pero que se han apartado. Y el Señor nos sorprenderá porque estas personas estarán regresando al Señor, al amor de Dios. Y ahí estaremos viendo el amor de Dios usándonos a nosotros para cubrir multitud de pecados en la vida de aquellas personas. Porque es por gracia y esa gracia viene de parte de Dios. Amén. Hermanos, vamos a terminar